Hola chicos, espero que estén bien. Mi nombre es Luis Francisco García, soy quien está detrás de BioKeyCracks. Si no me siguen en Instagram, los invito a seguirme, @BioKeyCracks. Y les estaré haciendo una serie de videos que hablan de la introducción a la bioquímica. Les quiero aclarar que la introducción a la bioquímica la componen 3 módulos y esos 3 módulos serán su primer parcial teórico. De modo que si ustedes dominan todos los temas que vamos a ver acá, y tienen un conocimiento, digamos, fijo de esto, van muy bien para su primera evaluación. Están muy bien preparados, así que no hay que mortificarse. Bueno muchachos, lo que ven en pantalla es el tema de este video. Puede ser que lo dividamos en dos, pero bueno, a grosso modo es de lo que vamos a hablar. Lo vamos a ir desglosando poco a poco. Otra cosa que les quería decir era un concepto de bioquímica. Yo sé que es su primer contacto con la materia. La bioquímica, someramente, es una rama de la química que se encarga del estudio de las moléculas en los seres vivos. Bien, la bioquímica médica se enfoca en describir las funciones y la importancia de esas moléculas en la biología celular, es decir, en las funciones celulares. Bien. Es importante que sepamos bioquímica, medicina en pregrado, básicamente todo tiene una base molecular, una base bioquímica. Todas las asignaturas que vamos a ver después necesitan conocimientos de bioquímica. Empecemos hablando del átomo, que es lo más básico. Cuando nosotros hablamos de materia, algo que ocupa espacio en el universo, tenemos que hablar de qué está compuesto. Y la materia está compuesta por átomos. La definición del átomo es que es la partícula más pequeña de un elemento químico y que conserva las características del mismo. Antes se decía que era indivisible, que no se podía dividir, pero eso ya quedó en desuso, ¿no? El átomo se divide en dos partes o regiones, en el núcleo y en la corteza, y cada uno va a tener componentes subatómicos. El núcleo se define porque es la zona más interna del átomo o la parte central del átomo, donde se ubican dos partículas subatómicas, los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga, es decir, son eléctricamente neutros. Bien. Afuera, en la corteza, digamos, en la parte más exterior del átomo, se encuentran unos orbitales y en esos orbitales se encuentran unos electrones desplazándose continuamente. Bien, los electrones tienen una particularidad y es que son muy pequeños y su masa es despreciable y que están cargados de forma negativa, tienen una carga parcial negativa y están constantemente desplazándose en los orbitales. Es porque se sienten atraídos por una carga distinta, una carga diferente. ¿Y cuál es esa carga? La carga positiva de los protones que están en el núcleo. Aquí lo que vemos es un modelo atómico aceptado hoy en día. Este es el que actualmente, digamos, es el más aceptado. Tiene sus orbitales atómicos, su núcleo y sus electrones girando en los orbitales, ¿no? Aquí podemos señalar primero los protones. Se supone que esto que está acá es el núcleo del átomo. Podemos señalar los neutrones y los que están en los orbitales, que son los electrones. Se mantienen girando constantemente, como está en esta imagen, a través de esos orbitales atraídos por los protones del mismo átomo que están en el núcleo. Bueno, acá lo que vemos son 4 conceptos que deben tener muy claro, uno de los tantos conceptos que deben tener claros, ¿no? Del lado derecho ven 4 elementos químicos y cada uno tiene un rectángulo verde y un circulito rojo. Bien, eso lo vamos a ir explicando. El primer concepto que hay que explicar es el número atómico, que se designa con la letra Z. El número atómico es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Bien, y es el número con el que se identifican los átomos o los elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, el carbono es número 6, el hidrógeno es número 1 y así sucesivamente. Por eso están encerrados en círculos rojos. En segundo lugar tenemos el número de masa, que se designa con la letra A. Las designaciones con las letras tienen que dominarlas también porque a veces se abrevian las cosas. Bien. El número de masa es el número total de protones y neutrones que tiene un átomo en su núcleo, es decir, es la sumatoria de neutrones con protones. Lo que es igual a decir A es igual a Z, porque recuerden que el número atómico
es igual al número, es el número de protones, pues. Entonces es lo mismo decir Z más neutrones. Bien, ese es el número de masa, pero no se ve, no está en la tabla periódica. Luego es un concepto un poquito más complejo, el de isótopos. Los isótopos, perdón, son átomos con el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. ¿Y qué pasa si cambia el número de neutrones? Bueno, la A, es decir, el número másico va a ser diferente. Bien, casi todos los elementos químicos tienen isótopos. Bien, casi todos. Si mal no recuerdo, los únicos que no tienen son aluminio, fósforo y manganeso. Pero los ejemplos clásicos son, por ejemplo, el carbono, los isótopos del carbono. Los del hidrógeno también, que son proteo, deuterio, tritio. Los del uranio son muy famosos porque el uranio 235 se usa para reactores nucleares por reacción de fisión nuclear, pero hay otro isótopo de uranio que no produce la misma energía, no es fisionable. Bien, pero vamos a explicar brevemente los isótopos y vamos a verlo gráficamente. Por ejemplo, si ustedes cuentan acá en este núcleo del carbono, las peloticas naranjas van a contar 6 y van a contar 6 peloticas lila. Las naranjas son protones y las lilas son neutrones. Es decir, tiene 6 protones y 6 neutrones. Si cuentan de este lado, van a tener más neutrones que protones. Bien, van a tener 7 neutrones. Y de este lado van a tener 8 neutrones y van a seguir teniendo 6 protones. ¿Qué cambió? El número de neutrones. Por eso esto se llama carbono 12, que bueno, no lo coloqué, no sé por qué se me pasó. El otro se llama carbono 13 porque tiene un neutrón más, es decir, 6 más 7, 6 protones más 7 neutrones serían 13. Y este se llama carbono 14 porque, bueno, tiene 8 neutrones y 6 protones. Bien. Lo mismo pasa con los demás átomos. Siempre cambia el número de neutrones. Bueno, el último conceptico es un concepto muy importante que deben dominar porque eso lo van a utilizar para cálculos, que es el concepto de masa atómica. La masa atómica sí se muestra en la tabla periódica. La masa atómica refleja o es un dato que te dice la masa de un átomo expresada en UMA. UMA significa unidad de masa atómica, tiene su propia medida la masa atómica, ¿no? Entonces, la masa de un átomo, recuerden que yo les dije que el electrón era muy pequeño y su masa era despreciable. Por tanto, la masa de un átomo depende de los protones y los neutrones, que son los que tienen, digamos, masa considerable. Bien, en la tabla periódica se muestra el promedio ponderado de los isótopos de un elemento. Bien, entonces lo que ustedes ven en la tabla periódica, señalado en verde por acá, en esos 4 elementos, es un promedio ponderado de los isótopos de ese átomo. Por ejemplo, del carbono, yo no tengo la masa atómica nada más del carbono 12, sino que respecto a la presencia en la naturaleza de cada isótopo, yo saco un promedio ponderado y eso es lo que muestro en la tabla periódica. Por eso es que ustedes no ven números, digamos, números enteros, sino que a veces tienen decimales, porque son promedios ponderados de cada isótopo. Bien, un poco acá con la explicación de la unidad de masa atómica, es una medida especial para la masa atómica y representa la masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Esto es un poco confuso, pero imagínense que ustedes tienen un cúmulo de polvo en una mesa y ustedes quieren estudiar una partícula de polvo. Eso es muy difícil. Por eso es que el estudio de los átomos se hace respecto a otro átomo. Es decir, si tú quieres saber la masa atómica de un átomo, tú la vas a comparar con la masa del carbono 12. Por eso es que representa una masa igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Es decir, el carbono 12 se usa como un patrón, como una referencia para sacar la masa atómica de otro átomo. Bien, hablemos rápido de un tema bien interesante que es la configuración electrónica de los átomos. Cuando hablamos de configuración electrónica estamos hablando de la distribución de los electrones alrededor del núcleo.
Es útil para agrupar los elementos en la tabla periódica y además para saber sus características intrínsecas, es decir, sus propiedades químicas. Cada capa tiene subniveles y cada subnivel tiene un número de orbitales con una capacidad máxima de electrones. Eso lo veremos en este cuadrito. La última capa se conoce como capa de valencia y esta determina la capacidad de formar enlaces. Esta es la capa que te dice si un elemento es reactivo o no. Fíjense que acá yo tengo unas definiciones que es primera capa, segunda capa. Esas son las capas de electrones que puede tener un átomo. Bien, y de acuerdo a cada capa y a cada subnivel, cada capa tiene subniveles y esos subniveles tienen un número máximo de electrones. Por ejemplo, el subnivel S tiene dos electrones como máximo, el subnivel P tiene 6 como máximo, el de 10 y así sucesivamente. Bien, pero si yo tengo un átomo que tiene 3 capas, por ejemplo, el sodio, yo puedo llenar un subnivel, es decir, la primera capa, la segunda capa también la podría llenar porque sería S y P, que serían 8 electrones, tendría mi primera capa, 2 electrones, mi segunda capa, 8 electrones, serían 10, ¿no? ¿Y cuántos electrones tiene el sodio? Bueno, si tiene 11 de número atómico, es decir, tiene 11 protones, y como es un átomo neutro en este caso, tiene 11 electrones, mismo número de electrones que de protones. Bien, entonces me quedaría un electrón guindando. ¿Dónde lo coloco? Entonces tendría que llenar el subnivel S de la tercera capa y es lo que vemos acá. Bien, aquí vemos 2, que esta sería mi primera capa, y aquí vemos 8 electrones, que sería mi segunda capa. Mi segunda capa tiene 2 subniveles, S y P. Y esta sería mi tercera capa, que tiene 3 subniveles, S, P y D, pero solo tengo un electrón acá. ¿Qué sucede con este caso? El sodio puede perder o tiene facilidad para perder este electrón y cargarse positivamente. ¿Por qué se carga positivamente? Porque en el núcleo tiene 11 protones, y si yo tenía 11 electrones y perdí un electrón, me queda sobrando un protón, es decir, tengo una carga de +1. Se convierte en un catión. Bueno, ya que estábamos hablando de cationes, vamos a introducirnos en lo que son los átomos con carga parcial, lo que se llama ion. Los iones son muy importantes en medicina, tienen muchas funciones como contractilidad muscular, mantenimiento del potencial de membrana, función enzimática como cofactores inorgánicos, etcétera. Tienen largas y largas y largas funciones. ¿Bien? Entonces, un átomo con carga parcial, un ion, es un átomo que tiene carga eléctrica. ¿Y por qué tiene carga eléctrica? Bueno, porque ha perdido o ganado electrones. Y los iones pueden ser de carga positiva, y en ese caso se llaman cationes o catión, y de carga negativa, mejor dicho, y en ese caso se llaman aniones. Bien, en el primer caso que vemos acá, este es un ejemplo que ya habíamos visto, el sodio, que tiene número atómico 11 y por tanto tenía 11 electrones, ¿no? Bueno, pero dijimos que él podía perder ese electrón que tenía en la última capa, en la tercera capa, y convertirse en sodio cargado positivamente en un ion sodio o en un catión. Si se fijan, aquí tenemos nuestro núcleo, aquí tenemos una capa, 2 capas y 3 capas. En este caso tenemos nuestro núcleo, una capa y 2 capas. La tercera capa tenía un electrón, pero ya como se perdió, que es este acá, como se perdió, ahora tenemos solo 2 capas llenas. Bien, está estable el elemento, pero se ha convertido en un catión. En este caso, que es el cloro, de número atómico 17, entonces tendrá ¿cuántos electrones? 17 electrones, ¿bien? Porque es un átomo neutro. Pero en este caso el cloro es un elemento muy electronegativo, es decir, atrae mucho de forma con fuerza los electrones, ¿bien? El concepto de electronegatividad vamos a tocarlo después. Bien, entonces, él tiene 17 electrones, pero él puede atraer otro electrón a su última capa. Y cuando lo gana, se carga negativamente, que es lo que vemos acá, ion cloruro. En ese caso, está ganando electrones y convirtiéndose en un anión, cargándose negativamente. Bien, entonces fíjense las diferencias. Uno se cargó de forma positiva,
otra de forma negativa. Bien, y estamos en la parte práctica del módulo 1. Bien, aquí vamos a hacer algunos cálculos. Vamos a repetir un concepto que es el de masa atómica, para que no se les olvide, masa de un átomo expresada en unidades de masa atómica, que dependía ¿de qué? De los protones y los neutrones. ¿Por qué? Porque los electrones eran muy pequeños y su masa era despreciable. Luego vamos a ver algo que ustedes conocen de bachillerato, que es el número de Avogadro. Es la cantidad de átomos que hay exactamente en 12 gramos de carbono 12. Y es igual, el número de Avogadro es igual a 6,022 por 10 a la 23. Otra vez nombramos el carbono 12. Recuerden que se utiliza como patrón, es una medida de patrón. El mol, ese es otro concepto que vamos a estudiar. Es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos. Hay en exactamente 12 gramos de 14. Yo sé que esto es un poco confuso, el concepto es un poco confuso, pero básicamente usted puede decirle mol a cualquier sustancia, es decir, usted puede tener un mol de potasio, pero también podría tener un mol de glucosa, que tiene varios átomos en su estructura porque es un compuesto. Bien, eso lo vamos a ir viendo con la práctica, se ve mucho más. La masa molar, a mí me gusta decir que la masa molar es lo mismo que la masa atómica, pero en gramos por mol, porque básicamente es eso, es la masa expresada en gramos o kilogramos de un mol de unidades. Su unidad es gramos mol. Es igual a la masa atómica, pero en gramos mol y no en UMA. Es decir, si yo tengo, estos son mis ejemplos, tengo nitrógeno y potasio. Analicemos primero el nitrógeno. ¿Cuál es su número atómico? 7. Bien, entonces la cantidad de protones sería 7. Y como es un átomo neutro, el número de electrones es igual, 7. Entonces, ¿qué nos piden acá? Masa atómica. ¿Cuál sería la masa atómica? La vemos acá. En realidad, para los cálculos siempre se toma un número entero, no los decimales, entonces sería 14 UMA. La masa molar igual 14, pero le cambiamos el UMA por gramos por mol. ¿Y cuántos átomos de nitrógeno hay en un mol de nitrógeno? Bueno, hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Bien, en un mol de nitrógeno hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Ese es el número de Avogadro, es la cantidad de átomos que hay en un mol. Bien, el mismo ejemplo, digamos el mismo requerimiento para el potasio, masa atómica 39, que es lo que vemos acá, UMA, luego masa molar 39 gramos por mol, lo cambiamos, y bueno, en un mol de potasio, ¿cuántos átomos hay? 6,022 por 10 a la 23. Ahora, ¿qué pasa si a mí me mandan a calcular la masa atómica, la masa molar y cuántos átomos hay en un mol de dióxido de carbono, por ejemplo, que es un compuesto, y un mol de glucosa, por ejemplo? ¿Cómo hago? Ahora no es un elemento, sino que es un compuesto. Está formado por dos o más elementos o en una molécula, ¿bien? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense, acá tenemos los resultados de los ejercicios que nos acabamos de plantear, pero antes vamos a decir un concepto que es importante y es el concepto de molécula. Una molécula es el resultado de la unión de dos o más elementos a través de enlaces químicos, es decir, 2, 3, 4, 5 elementos se ponen de acuerdo y se unen y forman una molécula. Bien, entonces, ¿cómo yo saco el peso o la masa molecular de esa molécula? Yo voy a sacarlo con la sumatoria de las masas molares. Es decir, yo voy a buscar la masa molar de cada átomo y lo voy a sumar con la de los otros átomos para tener una masa molecular. En el ejemplo que nos habíamos planteado, que era el del dióxido de carbono y la glucosa, sería así. Yo tengo una molécula de dióxido de carbono, un mol de dióxido de carbono, y ese mol de dióxido de carbono tiene 2 moles de oxígeno y un mol de carbono. Entonces eso lo coloco así. Tengo 1 de carbono por la masa molar, que sería 12. 12 gramos por mol. Bien. Y esta multiplicación me daría 12 gramos por mol. Tengo 2 moles de oxígeno, que sería 2 por mi masa molar, que sería 16 gramos mol, sería 2 por 16, 32, y estas masas molares las sumo, me daría 44 gramos por mol. Esa es la masa molecular
del dióxido de carbono. Fíjense que cuando tengo un subíndice tengo que multiplicarlo por la masa molar de ese elemento. En el segundo ejemplo, que es el de la glucosa, una molécula mucho más grande, súper importante, ya lo sabrán después, hago lo mismo. ¿Cuántos moles de carbono tengo? Tengo 6 moles de carbono por su masa molar, que es 12, me daría 72. ¿Cuántos moles de hidrógeno tengo? Tengo 12, lo multiplico por su masa molar, que sería 1, me daría 12 gramos por mol. ¿Cuántos moles de oxígeno tengo? Tengo 6, 6 por 16 serían 96 gramos por mol. Es importante que siempre pongan las unidades, siempre los pesos molares o las masas molares se los dan en el ejercicio, ustedes lo buscan en la tabla periódica. En el caso del parcial, ellos se lo dan, porque no pueden llevar tabla periódica. Entonces esta sumatoria me da 180 gramos mol. Ese es el peso molecular de un mol de glucosa. Bien, entonces acá tenemos otro ejemplo. Este ejercicio lo saqué del libro que van a encontrar en la bibliografía, en la descripción. Es el libro de Raymond Chan y yo lo tengo en el drive de la cuenta y se los voy a dejar ahí en la descripción. Y bueno, vamos a entrarle a este ejercicio. El metano, CH4, esta es la fórmula molecular del metano, es el principal componente del gas natural. ¿Cuántos moles de metano hay en 6,7 gramos de metano? Bien, entonces aquí lo que me están preguntando es cuántos moles hay respecto a una masa que sería en gramos. Bien, entonces yo digo CH4, que es el metano, busco su peso molecular y digo, ¿cuántos moles de carbono hay en este mol de metano? 1. ¿Cuántos moles de hidrógeno hay? 4. Lo multiplico por su peso molar o masa molar. 1, 12 en el caso del carbono sería 1 por 12 son 12. 4 por 1 serían 4 y esta sumatoria me daría 16 gramos mol. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mol hay 16 gramos de masa. Bien, la masa de un mol es 16 gramos. Bien, entonces a mí me están preguntando acá cuántos moles de metano hay en 6,7 gramos de metano. Y yo estoy diciendo acá que en un mol de metano hay 16 gramos. Yo puedo hacer una regla de 3 y es la manera en la que yo hice y hago todos mis ejercicios por regla de 3. Hay otra forma que es por factores de conversión, pero esa no la utilizo. Y yo puedo decir que si la masa de un mol es 16 gramos, de un mol de metano, de lo que estamos hablando, ¿cuántos moles serán? 6,7 gramos. Multiplico 6,07 por 1, lo divido entre 16, quito estas unidades, se cancelan gramos con gramos y me quedaría mol. Y el resultado me da 0,37 mol de metano en 6,7 gramos. Bien, ya hemos respondido el ejercicio. Hasta aquí voy a dejar este video, voy a hacer una segunda parte hablando de lo que resta del primer módulo de estos temas. Y bueno, si les gustó el video, si tienen alguna duda, ustedes me pueden escribir por Instagram, por el grupo que tenemos en WhatsApp, o lo pueden dejar en los comentarios. Suscríbanse, denle like si les gustó. Y bueno, muchachos, cuídense, nos vemos en la segunda parte. Y bueno, hasta pronto.